Tiene que verme la mano porque tengo una aspiración. Tengo dos pescaditos ahí. Para reunir. Muy bien.
Arroyo, buenos días. ¿Qué pasó con tus compañeros? Profe, ya les envié el código, ya van a entrar. Faltaba el slash.
¿Me escuchan? Sí, profe. Muy bien. Vamos a iniciar con ustedes.
Ustedes y yo vamos a iniciar la clase. Veamos. Reyes está aquí. ¿Quién más está aquí? Castillo está. Charcopa No, está. De la Cruz está. Farías está. Presente. Lemos está. Mina está. Peña está. Rivera está. Presente, profe, presente, Rivera. Muy bien. Sevilla está. Solórzano está. Presente, profesor Larson. Y Vivero no está. Muy bien. Muy bien. En nuestra última clase nos quedamos en los paradigmas de la investigación, muchachos. ¿Lograron averiguar algo sobre los paradigmas de la investigación? Algunas de las cosas que conversamos ese día. ¿Qué era un paradigma de la investigación? Como que era un paradigma en realidad, ¿no? Pero ya mismo lo aplicamos al tema de la investigación científica. ¿Pero qué es un paradigma según lo que conversábamos en la clase, muchachos? Muchachos, muchachos y muchachas. o sea, era el método de investigar, profe. Mm, no exactamente. ¿Qué hablamos sobre los paradigmas de investigación? La forma de ver y entender y comprender algo que investigamos. Correcto. Bueno, en investigación algo que investigamos, pero en realidad es una forma de ver el mundo que te rodea. Es un lente óptico mediante el cual tú ves todo lo que te rodea. Es una forma, es una estructura del pensamiento, ¿sí? Que te da referencias, conceptos, etcétera, etcétera, sobre las cosas que están a tu alrededor. Más palabras menos, es un paradigma de investigación. Es un marco o un modelo de referencia que en el caso de las ciencias, en el caso de la investigación científica, comparten una comunidad científica, un marco de referencia que comparte una comunidad científica, ¿no? Digamos, son como unas gafas a través de las cuales los observadores o los investigadores ven la realidad, se formulan preguntas, eligen métodos o interpretan resultados, ¿sí? Es como un mapa mental, un paradigma de investigación es una forma en la que se ve el mundo. En el caso de la investigación es una forma en la que ves todo lo que te rodea y a partir de eso tú empiezas a establecer eh, preguntas de investigación, métodos de investigación, obtienes resultados a partir de lo que has hecho, ¿no? Más o menos eso es un paradigma, ¿no? Hay tres paradigmas principales según lo que conversábamos el otro día, ¿no? El uno es eh, paradigma cuantitativo, ¿sí? Que es un paradigma positivista, es lo que se conoce en las formas de pensamiento como el paradigma positivista, ¿no? Es, de acuerdo a este paradigma, todo lo que existe en el mundo es medible, ¿sí? El paradigma positivista indica que todo lo que hay en el mundo, ¿sí? Todo el objetivo que existe en el mundo es medible, ¿sí? Y eh, se pueden obtener resultados a partir de esas mediciones, ¿no? Es decir, eh, el mundo está fuera del investigador, ¿sí? El paradigma cuantitativo dice que eh, el investigador ve el mundo como algo objetivo, medible y externo a él, ¿sí? Tiene un modelo en las ciencias naturales y que se aplica más en la física o la química, ¿no? Como parte de, eh, digamos, la estructura de obtener respuestas a los principales cuestionamientos de estas dos ciencias, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo del paradigma positivista? Siempre busca explicar, predecir y generalizar, ¿sí? Busca a las leyes universales, cuáles son las causas de los fenómenos de esas leyes, ¿no? Eh, Busca más o menos obtener respuestas a estos problemas tan profundos, ¿sí? Ese es el objetivo del paradigma positivista, explicar, predecir y generalizar, ¿no? Tiene una pregunta clave el paradigma positivista.
o algunas preguntas claves, digamos. Cuando les explicaba el otro día sobre el ejercicio que hizo Isaac Newton para obtener respuestas a un fenómeno tan básico y tan sencillo como la caída de la manzana, eso generó que las preguntas que se hizo el hombre, Isaac Newton en su momento, lograran explicar, predecir y generalizar estas leyes universales como la ley de la gravedad, la ley universal de la gravedad, ¿no? Entonces sus preguntas claves son como qué, cuándo, dónde, cuánto, ¿no? Preguntas claves que nos ayudan o por qué, que nos ayudan a obtener estas respuestas que buscamos, ¿no? Utiliza un método básico, ¿no? Se basa el paradigma positivista, se basa en la estadística, en tanto y en cuanto eh, se ajusta a experimentos, ¿sí? Que se basan en mediciones, en encuestas, ¿no? Que buscan resultados numéricos. Por lo tanto, se basa a la utilización de la estadística como parte del método del paradigma positivista, ¿no? Y el rol del investigador, nuestro rol, en este caso, simplemente se basa en ser un observador neutro y externo al fenómeno que estudiamos, ¿sí? Entonces, eh, en resumen, más o menos ahí podríamos nosotros lograr entender al paradigma positivista, ¿verdad? ¿De qué se trata el paradigma? ¿Qué fue lo que dijimos? Bueno, el paradigma positivista básicamente es una forma en la que nosotros, en el caso de la investigación, observamos el mundo como algo objetivo, medible y externo, ¿sí? Eh, Tiene un modelo que está ajustado a las ciencias naturales, ciencias básicas como la física o la química, ¿no? Inclusive las matemáticas, eh, se ajustan a este paradigma positivista, ¿sí? El objetivo es explicar, predecir y generalizar. Se hace preguntas claves para obtener estas respuestas. ¿Por qué, cuándo, cómo, dónde? Utiliza la estadística como parte de sus métodos para obtener estas respuestas, buscar estos resultados. Y nuestro rol, cuando nos centramos en la investigación dentro de este paradigma, es básicamente observar de manera neutral y externo al fenómeno. Somos externos al fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Por ejemplo, el paradigma positivista, eh, un ejemplo del paradigma positivista es, por ejemplo, un estudio que mide con escalas y test estadísticos el nivel de ansiedad en estudiantes de la carrera de física aplicada de, perdón, de la materia de física aplicada en la carrera de agronomía, ¿sí? Antes de una prueba de conocimientos, ¿no? Entonces, se mide con escalas, con test estadísticos, con entrevistas, el nivel de ansiedad al que se encuentran sometidos los estudiantes antes de realizar un examen de conocimientos, ¿no? Esa medición que se hace, o esa medición que hace el investigador, que lo hace desde afuera, se posiciona dentro del paradigma positivista o cuantitativo, ¿sí? Paradigma cuantitativo positivista de la investigación científica. ¿De acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. ¿Quiénes acaban de ingresar? 3 personas acaban de ingresar a la clase. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las personas que acaban de ingresar? Porque no Buenos dicen días, profe. Mina González. González, Sí, Lina Silvia. González. Ya, ok. ¿Quién más? Buenos días, profe. Charco Pacao. Doménica. ¿Quién más? Nadie más. Ok. Muy bien. Entonces, como existe el paradigma eh, cuantitativo, positivista,
También existe el paradigma cualitativo o interpretativo fenomenológico, ¿sí? El paradigma cualitativo básicamente es el que dice que la realidad es subjetiva y no es que se puede medir, sino que se construye a través de las experiencias y significados, ¿no? Entonces, es bastante distinto al paradigma positivista. El paradigma cualitativo dice que la realidad es subjetiva y que la realidad se construye, ¿no? El objetivo de este paradigma es interpretar los fenómenos desde la perspectiva de los propios participantes, ¿no? Se centra en la profundidad del fenómeno y no en la generalización. Tiene una pregunta clave o dos preguntas claves, por ejemplo, el cómo, ¿sí? Se basa en el cómo o en el por qué, ¿sí? El método que utiliza es la observación participante, como tal, ¿no? Eh, mediante entrevistas a profundidad, grupos focales, análisis de discursos, historias de vida. Estos datos narrativos que están fundamentados en textos, en relatos y en palabras, son básicamente los datos que se obtienen mediante la observación participante, ¿sí? El método del paradigma cualitativo es la observación participante. Y el rol del investigador es, aquí ya en este caso, ya el investigador deja de ser un agente externo a la investigación y se transforma en un participante activo que se involucra con el objeto de estudio para captar su esencia, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, una investigación que a través de entrevistas busca entender cómo viven y qué significados le atribuyen al trabajo las personas con empleos informales. Por ejemplo, se basa en el paradigma cualitativo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entonces entre el paradigma cualitativo y el paradigma cuantitativo, muchachos? La diferencia fundamental entre los dos paradigmas, ¿cuál sería? Profe, de que uno se basa en explicaciones solo casuales, solo encontrar la respuesta. No, No, no. La diferencia fundamental es algo más simple, más sencillo. La diferencia entre los dos paradigmas. ¿Cuál será esa diferencia? Farías. Profe, buenos días. Cuantitativo yo creo que es por lo que se asume a lo que va generando, o sea, al positivismo. Y el cualitativo a las características. No, hay una sola diferencia. profe, uno es por qué y el otro cuánto. No. Va por ahí, pero no. No. Hay una sola diferencia fundamental. Una sola diferencia, muchachos. ¿Cuál será esa diferencia? Sí llevan apuntes, ¿verdad ustedes? Hay una sola diferencia entre los paradigmas. ¿Cuál será? Profe, ¿será que uno se basa en observar y explicar y el otro se basa en las experiencias? Mm, casi, pero no. ¿Sí? Veamos. El Profe, paradigma, puede diga, ser que el uno es objetivo y el otro es subjetivo. correcto. ¿Sí? El uno es objetivo. Eso quiere decir que ve al mundo como cualquier cosa, cualquier fenómeno que ocurre en el mundo es medible. ¿Sí? La realidad es tangible y se puede medir desde cualquier punto de vista. Cualquier fenómeno se puede medir. ¿Sí? Y no solamente los fenómenos que ocurren en las ciencias naturales, sino también los fenómenos alrededor de las ciencias sociales, ¿no? Fenómenos como los que les acabo de mencionar. Por ejemplo, el estudio
la escala el nivel de ansiedad de los estudiantes antes de un examen. ¿Es medible o no es medible? Sí, Es medible, obviamente, es medible, ¿sí? Entonces, el uno es objetivo, o sea, quiere decir que cualquier fenómeno que ocurre en la naturaleza o en el universo se puede medir, ¿sí? Se puede medir, se puede llevar a la realidad objetiva. Y el otro es subjetivo, donde dice que la realidad se construye, ¿sí? Es subjetiva y se construye de acuerdo a las experiencias, a los significados y a los contextos de las personas, ¿verdad? Esa es la diferencia fundamental entre los dos paradigmas. El paradigma cuantitativo es objetivo, lo que quiere decir que cualquier fenómeno que ocurre en la naturaleza o en el universo se puede medir. Cualquier fenómeno de cualquier tipo, natural, social, etcétera, etcétera, etcétera. Y el paradigma cualitativo cree que la realidad es subjetiva y se construye a través de las experiencias y significados, ¿no? Ahora, existe un tercer paradigma del que hablábamos el otro día en la clase, y que es el paradigma sociocrítico, ¿no? El paradigma sociocrítico dice que la realidad es algo dinámico, lleno de estructuras, entonces hay desigualdades, hay injusticias que necesitan ser transformadas, ¿sí? El objetivo de este paradigma es transformar y emancipar. No solo busca entender el mundo, sino cambiarlo para hacerlo más justo y equitativo, ¿no? La investigación está al servicio de los grupos oprimidos. Cuando alguien investiga dentro de este paradigma, la investigación está al servicio de las personas más desposeídas o que se encuentran en desventaja. Las preguntas claves de este paradigma son ¿para qué? ¿Para quién? ¿Con qué consecuencias? El método combina ambos métodos eh, o métodos mixtos, promueve la investigación, acción participativa, ¿no? Donde la comunidad se convierte en un co-investigador de su propia realidad. El rol del investigador dentro de este paradigma es transformarse en un facilitador o agente de cambio que trabaja con y para la comunidad, no sobre ella. Por ejemplo, un proyecto donde los investigadores y vecinos de un barrio marginal o X de Esmeraldas colaboran para diagnosticar eh, problemas de acceso al agua potable y diseñar un plan de acción para exigir soluciones al gobierno, ¿no? Eso, digamos, es lo que se conoce como el paradigma sociocrítico, ¿sí? A diferencia de los otros dos paradigmas, ¿sí? Este paradigma eh, ya se enfoca en la realidad, ¿no? A partir de cómo las estructuras de poder van generando estas desigualdades, estas inequidades, ¿no? Es el mismo nombre del paradigma lo indica, sociocrítico, tiene que ver con la realidad de las sociedades en su entorno más fundamental, ¿no? Las sociedades más desarrolladas o menos desarrolladas en su entorno fundamental. Por eso se llama el paradigma sociocrítico. La realidad es algo dinámico, lleno de estructuras de poder y desigualdades e injusticias que necesitan ser transformadas, de acuerdo al paradigma sociocrítico, ¿no? El objetivo es transformar esta realidad y emancipar a los actores, ¿no? No solo busca entender el mundo, sino además cambiarlo, hacerlo, digamos, un poco más equitativo y justo. ¿Por qué son tan importantes estos paradigmas, muchachos, en investigación? ¿Por qué serán tan importantes? ¿No? Porque hay que abarcar diferentes puntos. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué creen que son importantes los paradigmas? De acuerdo, Jackson, hay que abarcar diferentes puntos. Muy bien. En investigación, ¿por qué son importantes los paradigmas? Estos tres paradigmas de los que hablamos en investigación. ¿Por qué serán tan importantes? Doménica. Doménica Malena. Profe, porque nos ayudan en nuestra vida diaria y en lo que, digamos, si tenemos un problema físico, también nos pueden ayudar, nos pueden servir. Concéntrense en un proceso de investigación.
Ya un poco conocen ahora con lo que les he dicho, conocen un poco sobre los paradigmas de investigación, ¿no? Digamos, hay tres enfoques mediante los cuales se puede desarrollar una investigación. Por lo general, nosotros en las ciencias en las que nos encontramos casi siempre nos enmarcamos en cuál, en qué paradigma nos enmarcamos nosotros. En el análisis. Mm, no, ¿cuál es el paradigma que utilizamos para las investigaciones formativas en las que nos centramos nosotros? Vienen a ser, profe, los cualitativos. Gua- mm, O sea, porque tanto cuando se hacen investigaciones por lo general son mixtas, cualitativos y cuantitativos. ya. Por lo general, en las ciencias en las que nos encontramos casi siempre estamos midiendo, ¿sí? Claro, por eso. Todo el tiempo estamos midiendo. Por ejemplo, queremos medir la respuesta de un determinado insumo a un determinado cultivo. Vamos a medir, ¿no? Siempre vamos a medir la respuesta de un determinado cultivo a una determinada cantidad de luz, a una determinada cantidad de agua, a una determinada X, Y, Z. Casi siempre vamos a medir. Entonces eso quiere decir que nosotros nos enmarcamos en cuál paradigma. Cuantitativo. Cuantitativo. Cuantitativo, cuantitativo, ¿no? Por lo general, casi siempre nos enmarcamos en el paradigma cuantitativo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, porque nuestras investigaciones tienen que ver con eso, con medir, ¿sí? La condición de una determinada X, Y, Z, de un determinado cultivo y evaluar sus cambios o respuestas a un determinado agente. Y en todos los casos, nosotros no somos un agente que modifica en el paradigma cuantitativo, perdón. No somos un agente que modifica en todos los casos. Somos nada más agentes externos a la investigación, ¿sí? Porque cuando nosotros incluimos las variables en la investigación, lo que proponemos es, ¿qué pasa si? Y entonces sí, y esas preguntas que hacemos, las incluimos a la investigación a manera de variables, pero no modificamos nada, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es simplemente revisar si es que el cambio, ¿sí? O si es que la variable que incluimos genera cambios y qué cambios se dan, positivos, negativos. Seguimos siendo un agente externo a la investigación. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ya, muy bien. No generamos ningún cambio nosotros cuando hacemos nuestras investigaciones formativas, ¿no? Nosotros no generamos cambios. Los que generan cambios, los agentes de cambio, son las variables que incluimos en la investigación. Ellos van a transformar la realidad, no nosotros, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿qué ocurre si esto? ¿Qué ocurre si aquello? ¿Qué ocurre si más acá? Ahí no generamos un cambio. ¿Por qué entonces son importantes los paradigmas en la investigación? ¿Por qué son tan importantes entonces? ¿Mm? ¿Por qué son tan importantes, muchachos? Profe, porque así mismo, como lo acaba de decir, determina el rumbo o la organización de la investigación. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Determina el rumbo de la investigación. Correcto, es eso, específicamente eso. En efecto, nosotros necesitamos centrarnos, cuando vamos a realizar un trabajo de investigación, necesitamos centrarnos en los resultados que vamos a obtener. ¿Qué resultados queremos obtener? ¿No? Cuando planteamos una investigación hay que pensar en qué obtendré a partir de esta investigación, qué es lo que voy digamos, cuáles son los resultados que voy a obtener a partir de la investigación que voy a hacer, ¿no? Y entonces eso ya me va dando a mí un enfoque, me va enfocando en una determinada realidad. Por ejemplo, en este caso, si yo voy a determinar las condiciones de estrés hídrico de un determinado cultivo,
voy a medir, mis respuestas van a ser qué cultivo o qué cantidad de agua o qué cantidad de pluviosidad es suficiente para producir de manera apropiada un determinado cultivo, ¿no? Y entonces eso ya me va diciendo a mí que yo me voy a enfocar desde el paradigma positivista, cuantitativo de la investigación. Entonces todo lo que voy a hacer se va a desarrollar dentro de ese paradigma. Y eso quiere decir que yo tengo que ajustarme ¿a qué? Tengo que ajustarme a un método. ¿Cuál va a ser ese método? ¿Cuál va a ser ese método? Tengo que ajustarme a un método que utilice la estadística, ¿verdad? Mi objetivo va a ser explicar, predecir y generalizar, ¿sí? Y entonces voy a estar observando desde afuera qué ocurre cuando mis variables vayan cambiando, ¿sí? Eso con respecto al paradigma positivista. Eso ya me da un enfoque. Ya voy a saber yo que voy a utilizar la estadística como parte de mis métodos de estudio, ¿no? Como parte como parte de mis métodos de obtener los resultados, ¿sí? Que voy a explicar, voy a predecir y voy a generalizar, o cualquiera de las tres, ¿sí? Mis resultados, ¿sí? Y que además yo voy a ser un observador externo y totalmente neutral, que no incida en la investigación. Por eso es importante por eso es importante entender los paradigmas, por eso es importante saber o entender a qué se refieren los paradigmas. ¿Por qué son importantes estos paradigmas? Porque definen qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Nos ayudan a elegir o a identificar cuál es el primer paso que voy a dar. Definen todo lo que viene después, ¿no? El tipo de preguntas que voy a hacer, la metodología que voy a utilizar, las técnicas de análisis y hasta las formas de escribir los resultados. Todo eso lo define el paradigma en el que me encuentro. Da coherencia, ¿sí? Porque aseguran que todos los componentes de la investigación hablen el mismo idioma, ¿sí? No tendría sentido, por ejemplo, plantear la pregunta sobre los significados de ser madre y responderlas con encuesta, ¿no? ¿Por qué no tiene sentido? Por ejemplo, si yo me planteo la pregunta de investigación, ¿cuáles son los significados de ser madre? Porque una es cualitativa y otra es cuantitativa. Muy bien, porque el uno es cualitativo y el otro es cuantitativo, ¿no? Porque la pregunta es cualitativa y si yo busco responderlas con encuestas de sí y no, ya me encasillo dentro de un formato, de un método de investigación cuantitativo, ¿verdad? Entonces, también nos ayudan a reconocer que no somos neutrales, sino que nuestra posición filosófica y ética frente al conocimiento nos ubica o nos da una postura, ¿verdad? Era básicamente lo que conversábamos en la última clase, ¿sí? Nuestra posición filosófica y ética frente al conocimiento nos dan una postura. Y eso como tal ya genera, digamos, un nuevo paradigma o un paradigma en sí mismo, ¿verdad? No vamos a llamarlo nuevo, sino que es un paradigma en sí mismo. Mi postura filosófica y ética ya como tal genera una forma en una forma de pensar. A ver, ¿quiénes acaban de ingresar ahorita a la clase, por favor? No saques con eso, mija, ahí está él. Pero es que ahí no se riega. ¿Quiénes acaban de ingresar a la clase, por favor? Que no han estado en la lista, que no están en la lista. Profe, buenos días. Yo entré hace muchito, profe, solo que no quise interrumpirlo, por lo que no podía entrar al link. Ya, No muy se me bien. daba. Que es Castillo, ¿verdad? Sí, Castillo, vale, por favor. ¿Quién más? Nadie más, muy bien, vamos.
continuamos. Verán que la asistencia está siendo contabilizada en la plataforma. Bien. Entonces, los paradigmas. Entonces, hay tendencias modernas hoy que nos ayudan a flexibilizar los paradigmas, ¿no? Surgen algunos enfoques mixtos que nos ayudan a buscar y a integrar lo mejor de cada uno de estos paradigmas en un mismo estudio, ¿no? O sea, lo mejor de lo cualitativo y lo mejor de lo cuantitativo en un mismo estudio para obtener una comprensión más completa y rica de un problema. Por ejemplo, primero aplicamos una encuesta amplia para identificar tendencias generales en el rendimiento académico de una unidad educativa, de la universidad o cualquiera, ¿no? No, eso es cuantitativo. Luego realizamos grupos focales, ¿no? Con estudiantes de alto y bajo rendimiento para comprender en profundidad las razones detrás de estos resultados. Eso es cualitativo, ¿sí? Entonces, a partir de esa mixtura de lo cuantitativo con lo cualitativo, se obtienen resultados. Y esos resultados nos dan a nosotros un enfoque mucho más amplio. Estos paradigmas se pueden juntar, ¿sí? Se pueden juntar los paradigmas cualitativos y cuantitativos para flexibilizar de manera que se busque integrar lo mejor de cada uno de ellos en un mismo estudio para obtener una comprensión más completa del problema, ¿no? Sin embargo, seguimos nosotros estando dentro de las ciencias duras en nuestras definiciones de nuestros trabajos de investigación curricular o investigaciones formativas siguen estando dentro de los paradigmas cuantitativos, ¿no? Algunos de ellos se pueden posar dentro de lo cualitativo, pero son muy pocas las investigaciones que se enfocan en lo cualitativo, en la formación de los estudiantes de las carreras técnicas, ¿sí? De las carreras técnicas como las ingenierías. Por lo general, todas las ingenierías, sus trabajos de investigación tienen una relación directa con el paradigma cuantitativo, ¿verdad? Entonces, ahora bien, vamos a tratar de hablar de lo que es el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico de investigación. ¿Qué es el diagnóstico? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de diagnóstico en investigación? Está un Pedrito por aquí atrás. Por aquí atrás. Don Pedrito. No lo voy a llevar al curso porque lo tengo para transportar. El diagnóstico sería como un resultado de algo, profe, Ya. de algún tema. De algún tema. De algún Veamos. Arroyo iba a decir algo. ¿Qué iba a decir Arroyo? Sí, que, o sea, considero que el diagnóstico viene a ser el análisis del problema. Ya. Ya. Muy bien, muy bien. Rivera. Bueno, el diagnóstico es como un chequeo médico, pero en el ámbito de la investigación podría ser una fotografía inicial del problema. Ya, muy bien. Por ahí va con Arroyo. De acuerdo. Tecno 5K, K15K. ¿Quién es Tecno 5 o Tecno K15K? ¿Por qué no ponen su? Este no es su correo institucional, ¿verdad? ¿Cómo me dijo que se llamaba usted? Chica Tecno. Tecno K.
Ella es Solórzano, profesor. Solórzano. Ya, muy bien. Ese no es su correo institucional, Solórzano. No, profe. Muy bien. Tienen que ingresar con su correo institucional para... La clase está siendo grabada, ¿verdad? Entonces va a pasar luego el registro al director Don Tito, el ingeniero Don Tito Arce. Solórzano, ¿qué es el diagnóstico para usted? Para mí el diagnóstico es investigar algún tema, analizarlo y describir la situación del problema. Ya. Y para usted, niña Malena, ¿qué es el diagnóstico? Profe, es donde, digamos, analizamos un tema que investigamos y también donde vamos a comprender sobre el análisis de investigación. Ya. Muy bien. Faría usted. Profe, yo creo que es identificar, definir algún suceso en sí que esté pasando, el resultado de algo en sí. Ya, muy bien. Vamos a hablar del diagnóstico no como un fin, sino como un punto de partida que nos va a ayudar a nosotros a actuar a ciegas. Es, digamos, una prefase de la investigación, un proceso sistemático mediante el cual se identifica, se describe, se explica y se prioriza un problema, una necesidad o una situación determinada o específica para sentar las bases de una posible intervención, solución o investigación más profunda, ¿verdad? Entonces, como bien decían los compañeros, es una fase de chequeo, es una fase de diagnóstico de la realidad, de una realidad en sí, una realidad específica. ¿Para qué sirve el diagnóstico? En una investigación es importante conocer la naturaleza, la magnitud, las causas y las consecuencias de un fenómeno en un contexto y en un momento determinado. ¿Sí? Es importantísimo. Eh, para eso sirve el diagnóstico. Tiene un propósito y el propósito fundamental es entregar un condicionamiento o un conocimiento, perdón, fundamentado y preciso. ¿Sí? Un conocimiento fundamentado y preciso de una determinada situación, de una realidad, que le sirva a usted para poder tomar decisiones, ¿no? Diseñar proyectos, priorizar recursos y esfuerzos y establecer una línea de base, ¿no? Ese es el propósito del diagnóstico. Le puede ayudar a usted a tomar decisiones bastante informadas que tengan que ver, digamos, con el contexto del problema en el que se sitúa usted. Le puede ayudar a diseñar proyectos, estrategias efectivas o políticas que sirvan para esas decisiones que usted va a tomar. Le puede ayudar a priorizar recursos y esfuerzos en los problemas más urgentes e importantes con respecto a esa realidad que usted quiere investigar. Y también le ayuda a establecer una línea de base contra la cual se puedan medir los cambios futuros o se puede evaluar los cambios, ¿no? Es decir, para el caso del cultivo de maíz, ¿no? Digamos, eh, en un contexto determinado. ¿Cuál es el contexto? La pluviosidad en una determinada zona, ¿verdad? Vamos a aplicar, a tratar de aplicar lo que acabo de mencionarles con respecto al diagnóstico. ¿Para qué nos sirve el diagnóstico? Tenemos el cultivo de maíz en una zona determinada, con una determinada pluviosidad, digamos, en un lugar seco, de clima seco tropical, ¿no? Digamos Atacama, Estonchigüe, bueno, digamos esas están pasadas en la transición de seco a muy seco, pero más o menos por ahí, ¿no? Entonces tenemos la zona con una condición, el contexto, la condición climática es el contexto, ¿sí? Y el momento preciso en el que vamos a tratar de llevar adelante este problema del cultivo de maíz va a ser en la zona de menos pluviosidad, en el verano, ¿verdad? Entonces,
nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Tenemos información para tomar decisiones. ¿Qué información tenemos, por ejemplo, para tomar esa decisión? Para tomar decisiones con respecto al cultivo de maíz en este contexto. ¿Qué información tenemos a la mano? Estamos en un suelo seco. Ya una zona seca, muy bien, Farías. ¿Qué más? En la época que se encuentra no está lloviendo con normalidad. La pluviosidad, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, esas dos informaciones son bastante eh, importantes. Esa información es bastante importante, los dos casos, ¿no? Zona seca, poca pluviosidad. Eh, Cantidad de cultivos también nos serviría, cantidad de superficie dispuesta para el cultivo de maíz también nos sirve, también es información válida. Pero dejémoslo ahí, digamos, una zona seca y una cantidad de pluviosidad. Ya tenemos en este caso información para la toma de decisiones, ¿verdad? Para tomar decisiones informadas. Ahora, nos dice que el diagnóstico nos sirve también para diseñar proyectos, políticas o estrategias efectivas. Con esa información, ¿sí? Con esa información con la que usted está en condiciones de tomar decisiones, ¿qué proyectos piensa usted que deberían diseñarse? Proyectos, políticas o estrategias efectivas con respecto al cultivo de maíz. Proyectos, políticas o estrategias con respecto al cultivo de maíz con la información que nos acaban de entregar Farías y Arroyo. Profe, una yo creo que sería a qué nivel de sequedad del suelo el maíz puede ser productivo. Ya, muy bien. Y hay por ahí, digamos, una investigación, digamos, podría realizarse una investigación con eso. ¿Sí? Profe, podría ser, ¿cuál es la cantidad mínima de agua que necesita el cultivo del maíz para producir? Muy bien. Hay otra investigación. Correcto. ¿Quién más? Sí, podría ser un proyecto de riego también. Bueno, otra investigación. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la cabeza, muchachos? Profe, también puede hacer también ahora también se utiliza la tecnología para la sostenibilidad del cultivo. Ujú. Ya. Tecnología como, por ejemplo, Los drones. ya, muy bien. También hay insumos que se utilizan hoy que son casi como un suplemento tecnológico que tienen que ver con el gel o hidrogel. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la cabeza, muchachos? A mí se me viene una idea a la cabeza. ¿Sí? Pensando que soy un agricultor X. ¿Qué es lo que hacen? Ya, sitúense como un campesino, como un agricultor, como alguien de la comunidad. Pónganse en los zapatos de esta persona. No tiene capacidad para hacer investigación, no tiene capacidad para comprar tecnología, no tiene capacidad para ninguna de esas cosas. El municipio o el gestor del suelo, del territorio, en este caso la junta parroquial y el municipio y el gobierno provincial, en la mayoría de los casos, no digo la mayoría, pero eso pongo las comillas, porque la función del gobierno provincial es más o menos eso, suplir el tema de riego. El gobierno provincial tiene que suplir las necesidades de riego donde haga falta, de riego para la agricultura donde haga falta.
eh, tiene que apoyar, dar asistencia técnica para el mejoramiento de los cultivos, plantas, semillas, etcétera. Todo eso debe hacer el gobierno provincial y lo hace en cierta manera, ¿no? Si apoya en alguna forma, si avanza en alguna forma por eso. Pero no pasa nada de eso y son un campesino tradicional. Entonces el gobierno provincial no llega, el municipio que también tiene sus áreas de desarrollo y sus departamentos de desarrollo rural, ¿no? Tampoco llega. El gobierno parroquial, que está bastante limitado, tampoco llega. Entonces, ¿usted qué hace si está en estas zonas secas? ¿Qué es lo que hace? Usted no cultiva maíz en tiempo de sequía. Yo, campesino, no cultivo maíz en tiempo de sequía. Entonces yo veo esa respuesta del campesino, yo, gobierno provincial, yo, municipio, yo, consejo provincial, veo esta respuesta del campesino porque veo que en realidad si hay una época de cultivo de maíz en las zonas secas, hay una determinada época que por lo general siempre es el invierno y se cultiva bastante maíz y entonces yo digo, bueno, aquí hay que establecer una estrategia. Aquí hay la posibilidad de establecer una estrategia, ¿no? Puedo diseñar un proyecto, una política pública o una estrategia para el cultivo de maíz en estas zonas secas, ¿no? Eso me va a ayudar a mí a priorizar recursos y esfuerzos, ¿verdad? ¿Qué esfuerzos me estoy ahorrando yo como tomador de decisión? ¿Sí? Tomando las decisiones yo de manera informada. ¿Qué esfuerzos me ahorro? Yo, sabiendo que la gente cultiva maíz en en las épocas de lluvia, me ahorro la necesidad de establecer un sistema de riego. Me ahorro una gran cantidad de recursos y una gran cantidad de esfuerzos, ¿sí? No priorizo el problema, le doy prioridad a otro tema. En el caso del gobierno provincial, le doy prioridad a vialidad, le doy prioridad a fortalecimiento de ganadería, le doy prioridad a otros asuntos y dejo de lado esta, este problema, dejo de lado esta problemática, porque con la información, porque el diagnóstico mío, ¿no? El diagnóstico me sirvió a mí para tomar decisión informada, para diseñar proyectos, estrategias, políticas públicas, para priorizar recursos y esfuerzos y para establecer una línea base, ¿no? Es decir, mi línea base es tantos agricultores en el cantón Atacame, en el cantón Esmeraldas, en el cantón Río Verde, producen tantas toneladas de maíz en tantos meses o de tal fecha a tal fecha. Ya tengo una línea base yo, ¿no? Entonces, cualquier cambio a futuro con respecto a esta cantidad de productores, esta cantidad de producción, cualquier cambio a futuro se puede medir a partir de esta línea base que yo ya tengo, ¿verdad? Para eso me sirve el diagnóstico, chicos. En una investigación es eh, fundamental, es un pequeño proceso de investigación dentro de la investigación. ¿Sí me explico? Es una investigación miniatura que tiene el objetivo de conocer la naturaleza, la magnitud, las causas y consecuencias de un fenómeno en un contexto y en un momento determinado. El propósito del diagnóstico es dar conocimiento fundamentado y preciso de una determinada situación, ¿sí? Que nos sirve a nosotros para tomar decisiones informadas, para diseñar proyectos, políticas y estrategias, para priorizar recursos y esfuerzos en los problemas más urgentes o importantes y para establecer una línea de base con la cual yo pueda medir los cambios futuros de un determinado problema. ¿Tiene características el diagnóstico? Claro que sí tiene características. El diagnóstico debe ser preciso, ¿no? Debe basarse en datos e información verificable. No debe basarse en supuestos o impresiones. Debe ser contextualizado porque analiza el problema dentro de su entorno específico, social, cultural, económico, temporal, etcétera, dentro del contexto específico. Debe ser participativo porque involucra a los actores claves o comunidades afectadas y nos hace ver desde su perspectiva, ¿no? Cómo nosotros logramos entender las causas reales y las posibles soluciones a un problema, ¿sí? Debe ser participativo, idealmente, ¿no? O sea, no necesariamente siempre los diagnósticos son participativos,
pero debe ser participativo si es que nosotros estamos tratando de transformar una realidad o dependiendo del paradigma en el que nos encontremos en este momento de la investigación. Debe ser participativo. Debe ser sistemático, ¿sí? Porque debe seguir un método organizado y replicable. Además, debe ser orientado a la acción. Su conclusión no solo eh, existe un problema, su conclusión no debe ser solamente hay un problema, sino que debe proporcionar insumos para poder resolver el problema, ¿sí? Por ejemplo, en el mismo caso, ¿sí? Eh, el diagnóstico con respecto al cultivo de maíz. No hay sistemas de riego, entonces la gente produce maíz en la época de lluvia. Existe un problema y la solución al problema es no cultive maíz si no estamos dentro de la época de lluvia, ¿sí? Si usted va a cultivar maíz en la época seca, usted se acoge a los resultados, ¿sí? En resumen, esa sería más o menos la solución al problema. Entonces se orienta a la acción, ¿no? Entonces esas son las características de un buen diagnóstico: preciso, contextualizado, participativo idealmente, sistemático y orientado a la acción, ¿sí? ¿Cuántas etapas tiene un proceso de diagnóstico? Un buen proceso de diagnóstico tiene, digamos, una, dos, tres, cuatro, cinco etapas. ¿A qué se debe? Debe variar, puede variar, pero generalmente estas cinco etapas son la identificación y la delimitación del problema. ¿Qué hay que diagnosticar? Se define de manera más concreta posible el problema de interés. ¿Qué vamos a diagnosticar? Ajá. Por ejemplo, no decir problemas en la universidad, sino bajo rendimiento en matemáticas de los estudiantes de primer semestre de la carrera de ingeniería de agronomía, ingeniería en agronomía, ¿no? O sea, delimitamos el problema, ¿sí? No decimos problemas en la carrera de agronomía, problemas en los estudiantes del primer semestre de la carrera de agronomía, problemas para los estudiantes de del primer semestre de la carrera de agronomía. No, definimos el problema. Decimos bajo rendimiento en matemáticas de los estudiantes del primer semestre de la carrera de agronomía durante el primer semestre de 2025 o durante el segundo semestre de 2024, ¿verdad? Eso ya define el problema como tal. Eh, Otra etapa es la recolección de información. Para poder hacer el diagnóstico necesitamos información. Entonces, ¿qué información necesitamos? Aquí es donde entran en juego los paradigmas, muchachos. Y elegimos las técnicas cuando recolectamos la información. En un diagnóstico robusto podemos usar métodos mixtos para tener una visión completa, pero aquí, aquí es en donde ustedes, en el momento de recolectar la información, van situando su paradigma, ¿verdad? Por ejemplo, fuentes cuantitativas para tener profundidad del problema. ¿Cuáles son las fuentes cuantitativas? Se basan en técnicas como entrevistas a docentes, a estudiantes, padres, grupos focales, observación en el aula. Preguntas: ¿por qué entonces los estudiantes tienen bajo rendimiento en matemáticas? ¿Cómo se sienten al respecto? Esas son fuentes cualitativas. Y las cuantitativas son el análisis estadístico, ¿sí? Las calificaciones, las tasas de reprobación, las encuestas con preguntas cerradas. La pregunta es, por ejemplo, ¿qué porcentaje de estudiantes reprobó matemáticas? ¿Cuál es la calificación promedio? Esas son las fuentes cuantitativas, ¿sí? Ahora hay fuentes secundarias de información, por ejemplo, es información existente, revisión de documentos, actas, o sea, actas de entrega de calificaciones, ¿sí? Informes de las calificaciones, etcétera, etcétera. Esas son fuentes secundarias a las que podemos remitirnos también para diagnosticar nuestro problema, ¿verdad? Entonces, la identificación y la delimitación del problema, la recolección de información, ¿no? En función de las fuentes cualitativas y las fuentes cuantitativas.
y las fuentes secundarias, que son todas las fuentes de información existentes. Existe también el análisis e interpretación de la información, que es aquí en donde se organizan, se clasifican y se cruzan los datos obtenidos, ¿no? Se buscan patrones, causas, relaciones y contradicciones. Ejemplo, podemos decir que en el dato el ejercicio que estamos llevando, ¿no? A lo largo, para un poco ejemplificar las etapas del proceso de diagnóstico, eh, al cruzar los datos se puede descubrir que el 80% de los datos de los estudiantes con bajas calificaciones en matemáticas también reportan en las entrevistas que la metodología de la enseñanza es aburrida, ¿no? Esto sugiere una fuerte relación, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un método mixto, ¿sí? El 80% de los estudiantes con bajas calificaciones. Aquí hay un dato. Este dato es cuantitativo, ¿verdad? ¿Verdad, muchachos? Al Sí, cruzar los profe, datos, porque Sí, correcto, profe. es un dato cuantitativo. El 80% de los estudiantes con bajas calificaciones es cuantitativo, ¿sí? Entonces, al cruzarlos con unas entrevistas en las que se reporta que la metodología de enseñanza es aburrida, eso ya es un dato cualitativo, ¿no? Es una cualidad, la cualidad de la metodología que aplica el profesor. Y entonces, ese 80% que tienen bajas calificaciones son los mismos que dicen que están aburridos de la metodología del profesor. Entonces hay una relación fuerte, ¿sí?, entre los datos obtenidos, ¿no? Datos cualitativos y datos cuantitativos. Cuando usamos patrones o eh, cuando usamos eh, los métodos cualitativos y cuantitativos, o cruzamos los paradigmas cuantitativos y cualitativos. Cuando cruzamos los paradigmas, cuando hacemos una mixtura de los paradigmas. Entonces, el análisis e interpretación de la información nos ayuda a organizar y a clasificar y a cruzar los datos, ¿no? Aquí buscamos patrones, buscamos causas, relaciones y contradicciones, ¿sí? Ahora, la jerarquización de problemas, que es otro de las etapas del proceso de diagnóstico, ¿sí?, nos ayuda a nosotros a establecer, ¿sí?, eh, la prioridad de un problema, ¿sí? El diagnóstico nos ayuda a establecer la prioridad del problema. Rara vez nosotros encontramos un único problema en un proceso de investigación, ¿no? Casi siempre se cruzan, digamos, un sinnúmero de problemas en un proceso de investigación, ¿sí? Es decir, las bajas calificaciones de los estudiantes de primer semestre, las bajas calificaciones en matemáticas de los estudiantes de primer semestre, son un problema en sí mismo, ¿no? Pero acusan un sinnúmero de razones que son problemas que se juntan al problema de las bajas calificaciones. Entonces, rara vez hay un problema único. La jerarquización de problemas a nosotros nos ayuda en el diagnóstico a priorizar el problema, a establecer cuál es el problema prioritario en el que debemos centrarnos para ejecutar la investigación. Entonces, se pueden usar criterios como urgencia, gravedad, factibilidad de soluciones, número de personas afectadas, como parte de esta jerarquización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso que venimos citando, el diagnóstico puede revelar que el problema principal no es la falta de capacidad de los estudiantes, sino la falta de formación del docente en metodologías modernas, metodologías más atractivas, ¿no? Y por último, la formulación de las conclusiones y recomendaciones, que es el producto final del diagnóstico, responde a qué está pasando, por qué está pasando, a quién afecta, qué se puede hacer al respecto, ¿sí? Y las recomendaciones deben ser concretas, realizables, dirigidas a solucionar las causas identificadas. Esto, mis estimados muchachos, es la relación, bueno, digamos, tenemos las etapas del proceso de diagnóstico, las características del diagnóstico. ¿Para qué sirve un diagnóstico? Esto se relaciona directamente con los paradigmas de investigación. Hay una relación directa entre los paradigmas, tal cual como lo hemos visto, ¿no? Entonces, el paradigma que elegimos, a menudo de manera inconsciente, modelará el diagnóstico, ¿sí?
Desde el paradigma cuantitativo, el diagnóstico se centrará en indicadores medibles, buscará generalizar los hallazgos y su enfoque será mostrar la magnitud del problema con números, desde el paradigma cuantitativo. Desde el paradigma cualitativo, el diagnóstico se enfocará en comprender las experiencias y los significados de las personas involucradas, ¿no? Su fuerza tratará de relevar las causas profundas y subjetivas del problema. Y en un paradigma sociocrítico, el diagnóstico será un proceso participativo y emancipador. No solo se diagnostica para la comunidad, sino con la comunidad. El propio proceso de diagnóstico es ya una forma de concienciación y empoderamiento. La fuerza de este paradigma se centra en generar un compromiso colectivo para la acción, ¿sí? Eso, básicamente, es la forma en la que se relacionan los paradigmas con los diagnósticos, con el diagnóstico de investigación, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, muchachos, nosotros habríamos ya evacuado nuestros conceptos de la unidad 1 con respecto a el conocimiento, definición y origen, los paradigmas investigativos y el diagnóstico, ¿verdad? Una unidad muy pequeña, muy corta. Nos toca ya un poco evaluar esta unidad para nuestra siguiente clase. Vamos a evaluar la unidad para avanzar rápidamente con la unidad 2 y poder evacuar los contenidos de la unidad porque nos queda poco tiempo. ¿Cuándo empiezan los exámenes, muchachos? A finales de este mes. A finales de este mes. Tenemos más o menos 2 semanas para terminar esa unidad, para poder evacuar los contenidos de la unidad 1 y 2 y tener las dos pruebas, que como les dije son, suman la nota de la calificación del examen, ¿verdad? ¿Recuerdan? Sí, profe. Mira, muy bien. Entonces, las dos calificaciones, la calificación del examen de la unidad 1 y del examen de la unidad 2, equivalen a la calificación del examen de la mitad del semestre, del primer hemisemestre. Entonces necesitamos evaluar esta unidad cuando tenemos nuestra siguiente clase. Dice aquí que nos vamos a ver el día, metodología de mañana, ¿sí? Desde las 2 hasta las 4 de la tarde, para evaluar esta primera unidad. Y nos quedan nuestras siguientes 2 semanas para sacar los contenidos de la unidad 2. ¿Va a poner algún quiz en la plataforma, profe? No creo. No creo. O sea, mañana todavía no tenemos clase, ¿verdad? No. O sea, es probable, ¿no? Hasta ahora las probabilidades indican que pase eso. Es bastante probable que les ponga un quiz, un examen en la plataforma. Es bastante probable, pero no es el examen como lo tenía preparado. O sea, como lo tengo preparado. Pero bueno, ya veremos eso el día de mañana. Tomorrow. Mañana estamos full. Mañana es jueves. Estoy full con todo el mundo. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? No, profe, solo faltaría que nos confirme para cuándo el examen.
Mañana en la primera de las dos que tenemos 2 horas, de 2 a 4. En la primera de las 2 horas evaluamos y luego continuamos con la clase para sacar nuestros contenidos, muchachos. Ya, profe, listo. Muy bien. Muy bien, entonces como no hay preguntas, vamos a avanzar, ¿no? Veamos. Nuestra clase termina con, bueno, nuestra unidad termina con el diagnóstico e investigación. Nuestra siguiente unidad inicia con el árbol de problemas. ¿Qué es el árbol de problemas? ¿Qué saben sobre ustedes del árbol de problemas? Profesor, son diversas preguntas que pueden salir de la temática. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo lo conciben? ¿Es la primera vez que escuchan sobre el árbol de problemas? ¿Ustedes han escuchado antes sobre el árbol de problemas? Sí, es la primera vez. Ya. Bueno, entendámoslo como una técnica, ¿no? Una técnica visual de análisis que se utiliza para identificar, organizar y relacionar de manera causal los principales aspectos negativos de una situación que se desea investigar o resolver, ¿no? Es una técnica. Se las puedo dibujar aquí, pero básicamente tiene que ver con la constitución de un problema en el centro, ¿no? Sus causas en las raíces y sus efectos en el tronco o en las hojas. Por eso se lo llama árbol de problemas. Su objetivo es desglosar un problema central en causas y efectos, creando una estructura de forma de árbol que evidencia las relaciones de la causalidad entre ellos, ¿no? O sea, causas y efectos. Es la base para luego formular soluciones efectivas a un determinado problema, muchachos. Entonces, hay que pensarlo de una manera en la que nosotros logremos entender. Árbol, más o menos, ya saben ustedes, ¿no? Una estructura de tronco, hojas arriba, raíces abajo. Espérate. Un ratito. Entonces, una estructura, ¿no? Con un tronco, con hojas y con raíces, ¿no? Con ramas, todo lo que se llama la copa y las raíces, ¿no? Veámoslo desde un punto de vista un poco más práctico. Veamos, una enfermedad, ¿ya? El cáncer, o una enfermedad un poco más, la gripe, ya, la gripe, Ahí se escucha, profe. ¿Qué causó la gripe? muy bien. El tronco, ¿cuál sería? El problema principal es la gripe como tal. Ya, la gripe es el tronco, entonces, ¿verdad? Sí. Ahí las Las causas vienen raíces, las causas. ya, las ¿Qué causas la que causó? originan la gripe. Sí. Y en los efectos pueden ser los posibles resultados de las causas. Resultados de la causa, las consecuencias de las causas. Claro, Ya, muy bien. No resultados, sino consecuencias. claro, las consecuencias, porque puede ser, eh, obtuvo la gripe porque estuvo mucho tiempo mojado. Mm, Un ejemplo, o sea, un pequeño ejemplo. ya, eso es causa, Claro, es una causa, ¿sí? Eso va a las raíces. El árbol de problemas es una estructura con la figura de un árbol, ¿no? El tronco será en este caso para nosotros la enfermedad, la gripe, ¿sí?
Las causas van a la raíz. ¿Qué causó la gripe? ¿Sí? Un virus, un mal hábito alimenticio, deficiencia de vitamina C, digamos, la humedad o el cuerpo mojado. No, esas son causas, ¿verdad? Los efectos, ¿no? ¿Cuáles serían? Espera. ¿Cuáles serían los efectos? Dolor de cabeza, malestar en el cuerpo. Muy bien, la fiebre, dolor de cabeza, malestar en el cuerpo son efectos, ¿sí? Entonces tenemos problema, causas y efectos. Esa es la forma mediante la cual nosotros logramos establecer una problemática, ¿no? Para nosotros el árbol de problemas es una técnica visual de análisis que se utiliza para identificar, organizar y relacionar de manera causal los principales aspectos negativos de una situación, ¿sí? De algo que decíamos investigar o resolver, ¿sí? El objetivo principal del árbol de problema es desglosar un problema central en causas y efectos, creando una estructura de forma de árbol que evidencia las relaciones de la causalidad entre ellos, ¿no? En la base nos sirve para formular soluciones efectivas. En la base. Es la base para poder determinar cuáles son las soluciones a un X problema. La analogía del árbol de problemas nos sirve a nosotros para poder pensar así, digamos, en el mismo caso el cultivo de maíz en la zona seca, ¿cuál sería el problema? Falta de lluvia, resequedad de la tierra. Muy bien. La falta de pluviosidad, ¿sí? Que afecta al cultivo de maíz. ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son las causas de la falta de pluviosidad? Sería la época del año. Ya, muy bien. Ya, muy bien. ¿Qué época es? Verano. Verano prolongado, digamos. En las zonas muy secas se prolonga más el verano, ¿no? Es decir, eh, hay épocas en las que está determinado que deben llegar las lluvias, ¿sí? Pero en algunos ecosistemas se hace mucho más prolongado por, digamos, las condiciones propias del ecosistema. Entonces, un verano prolongado, es una causa, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Qué otra causa? ¿Qué otras causas? Alguien dijo suelos áridos o secos. Es otra causa, ¿verdad? ¿Qué otra causa? Profe, sería, como se dijo antes, falta de conocimiento. Que si sabe que no hay pluviosidad, ¿para qué siembra? ¿Eso es causa o es? Yo creería que sería una causa. Mm, falta de conocimiento. Bueno, puede ser una causa, sí, es verdad. Profe, yo ahí tengo una curiosidad. La temperatura, por las altas temperaturas, también afecta puede ser helada también o no. Las Curiosidad. temperaturas, sí. Sí, sí.
Las temperaturas también, el incremento en las temperaturas por los veranos intensos afecta a los cultivos también, ¿verdad? Entonces, de esas causas que hemos mencionado, ¿cuáles son los efectos? El verano intenso, que es una causa, ¿qué efectos tiene? Sequía. Una sequía, ¿verdad? ¿Qué más mencionamos como causa? La temperatura intensa. ¿Qué efecto tiene la temperatura intensa? Las altas temperaturas. El suelo se seca. Ya. Suelos resecos también era una causa. Suelos áridos y resecos es una causa. ¿Qué efecto tiene sobre el cultivo? ¿Qué efectos tienen sobre los cultivos en los suelos áridos? No hay producción o baja producción. Muy bien, baja Creo producción. que de que la planta no dé producción como es debido. Correcto, correcto. Un efecto también sería las plagas y enfermedades, profe. Mm, Se puede decir que sí, porque, digamos, en las condiciones de estrés que se encuentran en las plantas, estrés hídrico, son más propensas al ataque, son más propensas al ataque de plagas y enfermedades. Muy bien. Entonces, en resumen, ¿sí? Eso ya nos ayuda a nosotros a obtener una identificación del problema, ¿sí? A establecer sus causas y sus efectos, y por tanto nos ayuda a comprender la problemática en un contexto más amplio. Entonces, el árbol de problema nos sirve a nosotros eh, para comprender a fondo la problemática, que va más allá de la simple identificación de un problema y nos obliga a pensar en los orígenes del problema, ¿verdad? También nos sirve para identificar las relaciones claves, ¿no? Porque muestra cómo las causas están interconectadas y cómo derivan en efectos concretos, ¿verdad? Mina, ¿de acuerdo? También nos ayudan a priorizar porque podemos identificar las causas, digamos, como raíces, las más profundas de las causas, que son las más importantes para atacar y resolver el problema de manera sostenible, ¿sí? Nos ayuda a sentar las bases para la solución, puesto que es el punto de partida directo a construir, ¿sí? Eh, el punto de partida para construir el árbol de objetivos, en donde el problema se convierte en estados positivos deseables y las causas en actividades para lograr, ¿sí? Para lograr esos objetivos. Entonces nos ayuda a sentar las bases para la solución del problema. Y por último, facilita el consenso. Al ser una herramienta visual, permite que un equipo de investigación o una comunidad discutan y lleguen a un acuerdo sobre la estructura del problema, ¿sí? Esta es la forma mediante la cual nosotros utilizamos el árbol de problemas, ¿no? Nos sirve para comprender la problemática a fondo, para identificar las relaciones claves, para priorizar, para sentar las bases de la solución del problema y para facilitar el consenso, ¿no? El árbol del problema y el árbol de objetivos son dos cosas distintas, ¿no? Nos sirve a nosotros, el árbol de problema nos ayuda a construir el árbol de objetivos, en donde nosotros el problema lo convertimos en estados positivos deseables y las causas en las actividades para llegar a esos objetivos. Se construye paso a paso. Primero se identifica el problema central, luego se identifican las causas, ¿no? Luego se identifican los efectos. Por último, se verifican las relaciones y se complementa la estructura, ¿sí? Cada uno de estos pasos nos ayudan a nosotros a establecer el árbol de problemas. ¿Qué es identificar el problema? ¿Sí? La identificación del problema debe ser un hecho concreto, negativo y relevante para la investigación. En este caso, en el caso
pluviosidad, ¿sí? ¿Nuestro hecho concreto cuál es? La falta de mantenimiento. No. En el caso de la pluviosidad, de la pluviosidad de la que hablamos, de la época seca, ¿cuál es nuestro hecho concreto? Que no hay lluvia constante. No hay lluvias, no hay agua, llueve poco, ¿no? Ese es nuestro hecho. ¿Es negativo o es positivo? Negativo. ¿Por qué es negativo? Porque no llueve y el cultivo necesita bastante agua. Porque afecta al cultivo, ¿no? Porque afecta al cultivo. ¿Y es relevante para la investigación? Sí, no. Sí, profesor. Es relevante, totalmente relevante para es lo que creemos, por lo que queremos solucionar. Es el problema en sí mismo, ¿sí? La falta de pluviosidad es el problema en sí mismo, es lo que queremos solucionar, ¿verdad? Identificamos las causas. Las causas, por lo general, eh, se enfocan casi siempre en la pregunta de ¿por qué ocurre este problema? ¿No? Las respuestas a esa pregunta deben estar enfocadas en causas directas, que son, digamos, las que impactan inmediatamente el problema central, y las causas raíz, que son las que originan las causas directas, que son mucho más profundas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ocurre la sequía en la zona? ¿Por qué tenemos poca pluviosidad en la zona? ¿Por qué ocurre este problema? Por los cambios climáticos, profe. Bueno, causa directa, cambios en el clima, ¿sí? O causa indirecta sería, una causa raíz sería. Una causa raíz son cambios que se han producido en el clima, eso es profundo, ¿verdad? El cambio climático es bastante profundo, no es superficial para identificar las causas. Pero ¿qué más? ¿Por qué se origina el problema? Por el aumento de la tala. Ya, eso también sería una causa raíz, ¿sí? ¿Cuál sería la causa directa de nuestro problema? ¿Cuál sería la causa directa de nuestro problema? Sembrar en tiempo de verano. La causa directa de nuestro problema, chicos, es la poca lluvia, ¿sí? La poquísima pluviosidad. Esa es la causa directa de nuestro problema. Nuestro problema tiene que ver con la poca pluviosidad que se da en la zona seca, ¿verdad? Entonces esa tiene una causa raíz. Las causas raíz son la tala indiscriminada, los efectos del clima, el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas causas raíz generan que se produzcan pocas lluvias en nuestro entorno, eh, en nuestro lugar de investigación, en el sitio donde vamos a realizar la investigación, ¿verdad? Entonces esas son las causas que se presentan de manera directa y las causas raíz que se originan a partir del problema, ¿no? Ahora, identificar los efectos tiene que ver con la pregunta de qué consecuencias genera este problema, ¿sí? Entonces, vamos a tener efectos directos y efectos indirectos. Con respecto a esto, ¿qué consecuencias generan el problema? ¿Qué consecuencias genera el problema de la poca pluviosidad en el sol? ¿Cuáles son los efectos de la poca pluviosidad en el sol? Hay un efecto, profe, como ya se había mencionado, la sequía. Ya, bueno, la sequía. A falta de Bueno, eso mismo, la planta no se desarrolla bien.
Ya, eso es un efecto, Claro. ¿no? La sequía es una causa, ¿o no? Profe, pero ahí también sería, como, como dice el compañero, es falta de agua, en este caso, pero Ujú. también así mismo requiere de nutrientes el suelo. Ya. Hablamos de los suelos erosionados también, ¿no? De la erosión de los suelos, ¿no? Tenemos las causas. La poca pluviosidad causa. Efecto, sequías intensas, ¿verdad? La sequía es un efecto. Tenemos la causa de las causas que mencionábamos antes, chicos. Recuérdenme un poco. Las causas. Las plagas, profe. Ya. No, la plaga es un efecto. ¿Sí? ¿Qué otras causas mencionamos? Falta de lluvia. Ya, la sequía, falta de lluvia. ¿Qué otro efecto mencionamos en la clase? El La suelo no temperatura recomendado. muy alta. ¿Cómo? La temperatura. El incremento de la temperatura. ¿Qué causas mencionamos antes, muchachos? Recuérdenme, para evidenciar los efectos. El suelo árido, profe. Muy bien, suelos áridos. El suelo árido es una consecuencia, ¿sí? ¿Es una consecuencia de qué? Falta de De la lluvia. falta de agua y el aumento de temperatura. Entonces, causa-efecto, ¿verdad? Causa-raíz, efecto, la consecuencia, ¿verdad? Aunque los suelos áridos, por lo general, digamos, la erosión de los suelos son producto de las consecuencias o de las acciones del viento, la erosión eólica, la acción del agua, la erosión hídrica, la escorrentía y el lixiviado, ¿verdad? Y la erosión producto de la acción de la temperatura, ¿no? De la temperatura, ¿verdad? Estas son las causas y los efectos son esas tres clases de erosión, ¿verdad? Entonces, si tenemos falta de agua, o también podría ser lo contrario, exceso de agua, ¿no? Se puede producir erosión hídrica, ¿no? En los suelos con pendientes, por lo general, cuando están desprovistos de vegetación, desprovistos de árboles y vegetación que los cubre de la intensidad del agua lluvia, por lo general se produce la erosión hídrica, ¿no? En el momento en que se producen las lluvias, se lava el suelo y se van produciendo o se va llevando la cantidad de la capa de suelo arable y va quedando el suelo erosionado. Entonces, el proceso de la falta de agua, la falta de lluvias, ¿sí? O la intensidad de la época seca o el verano, ¿sí? Tiene sus causas y tiene sus efectos. Vamos a tratar de encontrar todas las causas y los efectos de este problema para nuestra siguiente clase, para establecer nuestro árbol de problemas, muchachos. Tengamos un poco de claridad en eso, ¿sí? Y en la siguiente clase trataremos de sostener una conversación en la que podamos identificar, ¿sí? Paso a paso, causas y efectos del problema mencionado, ¿verdad? Entonces tenemos como tal el ejemplo que hemos mencionado, que es, vamos a denominarlo aquí para dejarlo puesto en la plataforma para que lo revisemos en la siguiente clase. Construcción del árbol de problema. Sobre, ¿cómo lo denominamos? Lo llamamos producción de maíz en
producción del cultivo de maíz en zona de poca pluviosidad. Poca pluviosidad anual. Muy bien. Entonces, para la siguiente clase, ustedes y yo vamos a discutir el árbol de problema con respecto a la construcción, a la producción del cultivo de maíz en zonas de poca pluviosidad anual. ¿Verdad? Hola. Sí, Sí, profe, profe. ya está. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. De acuerdo. Entonces, les voy a poner esto en la plataforma para que lo tengan pendiente. Y para la siguiente clase vamos a trabajar, para el día de mañana, vamos a partir, luego de la prueba, vamos a partir de esta problemática, ¿no? Para avanzar con respecto a la construcción del árbol de problema. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muchachos. Hasta aquí creo que quedamos con la clase. Si no hay preguntas, tengan buena tarde. No, profe, sí está claro, ya está entendido lo que toca hacer en la siguiente clase. Muy bien. Nos vemos entonces.